Me llamo Marina, tengo 38 años y vivo en un pequeño pueblo del Donbass llamado Novolugansk. Aquí las mañanas huelen a pan recién hecho y las noches a carbón húmedo y hierba mojada. Trabajo en un pequeño kiosco de farmacia cerca del correo. Mi esposo, Oleg, trabaja en la central térmica, y nuestro hijo se fue hace 6 meses a estudiar a un instituto en Kharkov. En casa todo parecía en orden, la comida lista, la ropa lavada, las cortinas cerradas. Pero en medio de tanta estabilidad, algo dentro de mí empezó a apagarse. Me sentía invisible, atrapada en la rutina de ser solo esposa, madre y vendedora. Oleg llegaba cansado, comía su sopa, encendía la televisión y se dormía. A veces pensaba que ya ni recordaba el color de mis ojos. Mis únicas distracciones eran los días de mercado. Allí me sentía libre, viva. Me gustaba vestirme con un poco más de cuidado, ponerme ese abrigo que marcaba la cintura y los zapatos de cuero con hebilla. Caminaba entre los puestos y notaba las miradas, algunas rápidas, otras descaradas, pero todas me recordaban que aún era una mujer. Un día apareció Anton, mi nuevo vecino del piso de arriba. Se había mudado hacía poco con su esposa desde Gorlovka. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía una mirada seria y unas manos seguras. La primera vez que nos cruzamos fue junto al ascensor. Yo cargaba una bolsa enorme de patatas y harina, y él, con voz tranquila y educada, me ofreció ayuda. Subió la bolsa sin esfuerzo mientras yo subía adelante, sintiendo su mirada detrás de mí. En la cocina, cuando guardaba las compras, lo noté apoyado en el marco de la puerta. Sus ojos se movían despacio, observando mis gestos. Una de las pequeñas piezas de mi blusa se había abierto, y no tuve prisa en cerrarla. Lo miré por encima del hombro y sonreí. Él bajó la vista y se marchó. Después de eso empezó a pasar más seguido. Pedía azúcar, una herramienta, decía que el cerrojo no funcionaba. Siempre amable, siempre correcto, pero sus ojos hablaban otro idioma, y yo también lo entendía. Una tarde me atreví a usar un vestido nuevo, de color polvo, suave como la piel. Salí como si fuera al mercado, pero no iba al mercado. Lo vi en la entrada del edificio. Él murmuró algo, yo sonreí y pasé rozando su hombro. En el ascensor, en el reflejo del espejo, pude ver cómo me miraba, luchando contra algo que no sabía nombrar. Al día siguiente llamó a mi puerta, dijo que tenía una toma eléctrica rota. Lo dejé entrar. Yo llevaba una camiseta de algodón, shorts de terciopelo y calcetines. Nada provocador, pero tampoco inocente. Mientras él trabajaba, yo lavaba una taza en el fregadero, el cuerpo inclinado, el cuello descubierto. Sentí su respiración detrás. Marina, dijo, y su voz temblaba. Me giré lentamente, lo miré a los ojos y susurré, no hagas tonterías. Él negó con la cabeza, pero ambos sabíamos que la tontería ya estaba ocurriendo, solo que en silencio. Salió sin tocarme, dejando solo el aroma de su piel mezclado con polvo y algo indescriptible, como un presentimiento. Pasaron días, empezó a llover. El pueblo se vació, los gatos se escondían bajo los bancos. Una noche, mientras el sonido del agua llenaba el aire, escuché un golpe suave en la puerta. Abrí. Era él, con el abrigo empapado, sosteniendo una pequeña bolsa. ¿Tienes una cafetera turca? La mía se ha estropeado, dijo sin mirarme. Sonreí. Claro, pero el café tarda más de lo que crees. Entró, se quitó el abrigo, y bajo la tela húmeda su camiseta marcaba el contorno de un cuerpo real, imperfecto y fuerte. Mientras preparaba el café, él se sentó en silencio, observando. El ambiente se volvió espeso, el olor del café se mezclaba con el de la lluvia y algo más cálido. ¿No te parece que jugamos un juego peligroso?, pregunté, apoyando la mano sobre la mesa. Me lo parece, respondió sin moverse. Y aún así vienes, dije. Y tú, aún así, abres la puerta, contestó él. Sonreí. La tensión se volvió casi visible. Le hablé despacio, él me escuchaba sin apartar la vista. En sus ojos había algo entre deseo y miedo. Cuando se levantó para marcharse, le dije suavemente, la próxima vez, ven sin excusas. Cerré la puerta y quedé allí, descalza, con la huella de su presencia ardiendo en mis manos. Esa noche el sonido de la lluvia se mezcló con mi respiración. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Desde aquella noche, algo cambió dentro de mí. Ya no miraba las mañanas con la misma calma.
Cada sonido, cada paso en la escalera me hacía estremecer. No era miedo, era anticipación. Oleg, mi esposo, no notaba nada. Seguía viviendo dentro de su rutina: trabajo, comida, televisión, sueño. A veces lo observaba dormir y pensaba en lo fácil que era mentir con gestos cotidianos. Le servía el té, le planchaba la ropa, sonreía cuando él hablaba del clima, pero mi mente estaba en otra parte. En cada silencio del día, escuchaba una voz que me llamaba desde el piso de arriba. Anton no volvió enseguida. Pasaron casi 2 semanas de un silencio insoportable. Yo lo veía desde la ventana, salía temprano, cargando una caja de herramientas, sin mirar hacia mi lado. Fingía no verme. Pero en una pequeña ciudad como la nuestra, los caminos siempre se cruzan. Una tarde, cuando fui al mercado, lo encontré junto al puesto de verduras. Me saludó apenas, con una sonrisa discreta. «Hace frío hoy», dijo. «Sí», respondí, evitando su mirada. «Y sin embargo, sigues llevando ese abrigo ligero». Su voz sonó más baja, más firme. Sentí el rubor en mis mejillas. «Tal vez me gusta sentir un poco de frío», contesté. Desde entonces, todo se volvió un lenguaje de gestos, una mirada desde el balcón, una puerta entreabierta, una taza de café que aparecía en mi ventana. Ninguno se atrevía a hablar demasiado. No era amor, ni siquiera pasión completa. Era algo suspendido en el aire, imposible de nombrar. Una noche, mientras Oleg estaba de turno, escuché pasos en la escalera. No era raro, pero mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que se escuchaba fuera de mi pecho. La puerta se abrió lentamente. Era él. Sin palabras, sin sonrisa. Solo se quedó allí, bajo la luz débil del pasillo, con una expresión que no sabría olvidar. Nos quedamos frente a frente, en silencio. El reloj marcaba las 11 y el sonido del viento golpeaba los cristales. Quise decir algo, pero las palabras se negaban a salir. «No vine por café», murmuró al fin. «Te lo sé», respondí. Dio un paso, luego otro. La distancia entre nosotros desapareció como si nunca hubiera existido. No hubo promesas, ni besos, ni confesiones. Solo el peso de una decisión que ya estaba tomada. Afuera, la tormenta se hizo más fuerte, y dentro, el aire se volvió tan denso que casi podía tocarse. Cuando amaneció, el mundo seguía igual, pero yo no. Me senté junto a la ventana con una manta sobre los hombros. En la calle, los vecinos barrían la nieve. Todo parecía tan normal que dolía. Anton se había ido sin ruido, como si nunca hubiera estado allí. Pero su taza seguía sobre la mesa, vacía, fría. La guardé en un estante alto, detrás de los platos que Oleg nunca usa. Fue mi manera de esconder lo que no podía borrar. Los días siguientes fueron lentos. El invierno llegó con su silencio blanco. Oleg volvió a su rutina. Yo cocinaba, reía cuando debía, pero en las noches, cuando el viento soplaba fuerte, el recuerdo regresaba con la misma claridad de aquella madrugada. A veces subía al piso de arriba fingiendo que iba a pedir sal, pero su puerta ya no se abría. Dicen que se mudó a Dnipro, que consiguió trabajo allá. No dejé que nadie me lo confirmara. Preferí creer que seguía cerca, en alguna parte. Una tarde, al volver de la farmacia, vi a Oleg en el porche. Estaba sentado, mirando una taza de café entre sus manos. No era la suya. Era aquella taza, la de Anton. La reconocí al instante. El aire se detuvo. ¿Dónde la encontraste?, pregunté, fingiendo calma. En el estante de arriba, dijo él, sin apartar la mirada. Y no sabía que te gustaba tanto el café de otros, añadió con una sonrisa triste. No supe qué responder. Durante unos segundos, pensé que todo se derrumbaría. Pero no dijo más. Solo se levantó, me dio un beso en la frente y entró en la casa. Esa noche no hablamos. Ni al día siguiente. Pero en su forma de mirarme, había algo distinto. No odio, no reproche. Solo un cansancio profundo, como si entendiera que algunas verdades duelen menos cuando se callan. El invierno terminó. Las calles se llenaron de barro y el aire olía a humo y pasto nuevo. Oleg empezó a salir más, a quedarse con los amigos después del trabajo. Yo seguí en la farmacia, vendiendo medicinas y escuchando las historias de otros.
nadie sospechaba nada. Y, sin embargo, cada vez que servía café, sentía que en el vapor se escondía una sombra. Nunca volví a ver a Anton. A veces creo que fue solo un sueño, una ilusión que vino a recordarme que aún respiraba. Pero en las noches tranquilas, cuando el viento pasa entre los árboles, escucho el eco de una voz que dice mi nombre, y el corazón me responde, suave, tembloroso, como una herida que nunca cierra. Así aprendí que el silencio tiene precio, y que hay cosas que, aunque se olviden en los labios, se quedan viviendo para siempre en la sangre.